Es muy importante, prestar atención en cada uno de los detalles que les vamos dando en relación a esta historia, a la historia de el padre Mario Pantaleo, este cura italiano que llegó a la Argentina y que decidió instalarse en González Catán. Hablamos de él porque su obra es realmente majestuosa y a 30 años de su muerte, el 1 de agosto pasado se cumplieron 30 años de su fallecimiento, estamos hablando de una obra increíble que abarca no solamente a la comunidad de González Catán, porque además tiene muchos programas de asistencia, de ayuda, mediante los cuales podés colaborar, porque tiene el programa de padrinazgo, tiene el programa intergeneracional, en donde los adultos mayores pueden dar cursos a estudiantes de secundaria a través de diferentes oficios. Podés colaborar con ayudas, donando, podés colaborar siendo voluntario también, con lo cual abarca a muchísimas personas. A 30 años de su muerte y cuando el año pasado ya se inició el proceso de beatificación del padre Mario Pantaleo, entrevistamos a Silvina Chediek, porque ella fue la persona que participó del momento en el que se grababan esas únicas palabras que quedaron registradas en video del padre Mario, y además es una persona que no solo habla de su obra, sino que lo conoció y lo conoció en su adolescencia y luego toda su vida transcurrió inclusive contando historias personales que la atravesaron, pero no como una periodista, que la atravesaron en lo personal, en su historia íntima. Por eso queremos compartir esta entrevista. El padre Mario era una persona que como mínimo podía diagnosticar, aunque la palabra a él probablemente no le gustara, a veces a través de una foto, muchas veces pudo sanar y siempre pudo aliviar. Hay que entender esto. Y no se peleaba con los médicos. Él te decía, sigue este tratamiento, hágalo. Tal vez te decía, no se opere. Muy, muy pocas palabras. Y era, siempre lo digo, lo contrario de lo que vos podés imaginarte en una caricatura del Mano Santa. O sea, cuando Olmedo hacía el Mano Santa, o como cuando Raúl Cortal decía los manochantas. Bueno, padre Mario, si querés, era gruñón, hablaba poquito, lo justo y necesario. A veces recibía a la gente en forma privada porque era muy necesario, y si no, eran todas una cantidad de sillas alrededor de un salón grande y él pasaba sin decir una palabra y sin tocarte, ¿eh? Y pasaba la mano por donde él creía que estaba tu tema. Y a mí un par de bifes me pegaba y seguía caminando, ¿sí? Así como un cachetazo cariñoso. Bueno, tuve la enorme suerte de estar en un grupo junto con Jorge Ginsburg y otras personas entrevistándolo. Hay muy pocos testimonios de él hablando porque él no quería. Él decía que él no tenía ningún poder, que él era una guitarra y que el guitarrero estaba ahí arriba. Y eso, y además, yo un día le pregunté, ¿y cómo se dio cuenta cuando tuvo esto? Bueno, me di cuenta cuando no me di cuenta, me contestó. Seguro que no me va a contestar esta pregunta, pero Vale. ¿cuándo y cómo se dio cuenta que usted podía aliviar a alguien? ¿Por qué no me di cuenta? Ah, no se dio cuenta. ¿Cuándo me di cuenta? ¿Cuándo? Cuando no me di cuenta. Ah, está bien. Este lugar que recoge a estos niñitos es un lugar que Dios ha bendecido. Y es el lugar donde estos niños vienen visitados por la gracia divina. Porque estas cosas se han hecho y este lugar se ha hecho en nombre del Señor. Y estos niños mañana serán aquellos que
llevarán dentro de sí lo que hoy vive en este lugar. Entonces, padre, ¿qué es el hombre para usted? ¿Qué es la persona? Según una concepción mía, la persona es presencia y conciencia de sí. Presencia y conciencia de sí. Tanta verdad que cuando el hombre, la persona, deja de vivir, no es más conciencia. No tiene más conciencia, sí tiene presencia. Porque en realidad lo que se decidió en ese momento fue que quedara un testimonio de él hablado. Si hubiéramos sabido que iba a ser de las pocas cosas, yo creo que hubiéramos tenido muchísimo más cuidado con que el micrófono tomaba su respiración, que no era la mejor. El padre Mario había sido fumador, ayudaba a los demás, pero él era un incansable trabajador, amanecía muy tempranito, atendía gente en González Catán, se ocupaba de la obra, que le daba bastante trabajo. La obra es inmensa. El gran desafío es que la obra no se detuviera y hasta siguió creciendo. Él se ocupaba de los más chiquitos y también lo conmovía la gente muy grande. Había un lugar para la gente mayor, para los jubilados, para que no terminaran internados en ningún lugar, y decía, claro, si la gente durante el día tiene que salir a trabajar, para que no estén solos, los traen acá, que era un lugar de día. Le importaban, como te digo, las dos puntas de la vida mucho, y de eso se ocupó, pero yo no lo entrevisté en tanto periodista, nunca tuve esa posibilidad, me hubiera encantado, pero él hablaba, como te digo, muy poquito, y eso que quedó se remasterizó lo mejor posible, pero si a mí me volvieras a decir, vas a hacer algo para del padre Mario, que va a quedar casi como único testimonio, iluminemos lo increíble, pongámosle el mejor micrófono que no le haga ruido, tengamos un rato largo con él, bueno, eso no fue así, no fue como periodista, en realidad yo siento que ahora está en camino de ser santo, ya es siervo de Dios, inició la causa, y él va a ser un santo, pero para mí ya lo es, una persona que dedicó la vida por los demás, para sanar gente, para mejorar la vida de un lugar muy protegido como el González Catán lo era y lo es, querer que el estudio fuera importante, dar herramientas de trabajo, hacer un taller para discapacitados, una panadería, en fin, taller de artes y oficios, el polideportivo, pensó en todas las posibilidades de contención de la gente que menos tenía y que todavía está muy, bueno, desprotegida, pero ya hay egresados de terciario, es maravilloso. Nosotros muchas veces hemos mencionado el programa de padrinazgo también, ¿no? Que tanto ayuda, que tanto colabora. Hemos hecho también notas intergeneracionales, esos adultos mayores que enseñan a los chicos del secundario determinadas tareas, con lo cual hay una energía ahí constante que va fluyendo entre la misma gente que está colaborando. El padrinazgo es maravilloso, vos puedes involucrarte en un uno a uno, ¿verdad? Y ver crecer a alguien y ayudarlo o ayudarla. Y el padre Mario fue y sigue siendo alguien muy inspirador, que hasta que llegó la pandemia teníamos a la doña, que es Perla Garabelli, la mamá de Carlos, con quien tal vez hayan hablado alguna vez. Y sí, con ella también. Y ella era alguien que no creía. Cuando la llevan a lo del padre Mario, ella dice, ¿viste cómo? ¿Por qué? Sí, pero la medicina le había dicho con ella, tampoco había más nada que hacer, y ella, bueno, tenía unas hemorragias, y él la vio, y sin saber una sola cosa, dijo, denle una silla a esa señora. Y ella empezó a sentir, cuando él se acercó a ella, que la sangre frenaba, y entonces le dijeron, venga, y tenía un tumor del tamaño de un melón, y desapareció, y toda la vida que ella ya tenía los hijos grandes, ya estaba separada, la dedicó. Ella era mucho más diplomática, entonces con ella volvieron a Europa, era un equipo maravilloso.
Mario siempre fue de muy pocas palabras, así que yo no conversé con él hasta mucho después, creo que ustedes tienen material. Sí. Fue por épocas. En una época fue porque supe que él existía por Graciela Graciosi, en otra época un poco más adelante yo volví a ir, después acompañé a una amiga que estaba enferma, en otro momento acompañé a una amiga que estaba completamente desahuciada y era muy, muy, muy racional. Ella estaba por cumplir 50 años, yo era mucho menor, y se festejó un cumpleaños de ella en su casa que parecía que iba a ser el último. Entonces unas amigas de ella, que sabían que ella me escuchaba y que sabía que yo también era racional, a pesar de ser muy creyente, me agarraron en un pasillo de la casa y me dijeron, mira, si vos le decís a Sergia, y la nombro, ella murió muchos años después de otra cosa, porque ella daba testimonio, si vos le decís a Sergia de ir a lo del padre Mario, ella a vos te va a decir que sí. A nosotras no nos va a decir que sí. Entonces yo le digo, che, Sergia, ¿qué onda si vamos a lo del padre Mario? Desahuciada, le habían dicho, mire, no se haga ni quimioterapia porque no vale la pena. ¿Cómo hay que hacer? Ella era muy madrugadora. Digo, y hay que ir a un lugar en Floresta, ella manejaba, yo nunca manejé. Bueno, te vas a buscar. Y así fuimos un montón de veces. No se murió, de eso se sanó. Me hace mucha gracia porque su novio, ella era divorciada un par de veces, pero el novio grande de esa época le dio un anillo ese día. Habrá pensado, falta poco. Entonces, en chiste decíamos, si Tito hubiera sabido... Quizás lo daba, ¿no? Claro, todo lo que le quedaba. Todo el mundo me decía, tenés que conocer la obra de González Catán. Como te digo, que no manejo, qué sé yo. Sí, sí, decía yo, ya voy a ir, ya voy a ir. No, pero tenés que ir. Bueno, ya voy a ir. Y un día fui y me maravillé, no pude creer lo que este hombre había hecho en este lugar con tantas necesidades, donde él había decidido, acá me voy a quedar. De hecho, después él murió y le prestaron una bóveda en la Recoleta, pero Marisa Casani, una gran benefactora de la obra, donó el mausoleo, que hoy está ahí donde la gente peregrina en González Catán. Pero entre medio de todos estos años, bueno, empezaron a estar estas cenas de recaudación, como va a haber ahora el 14, en diversos lugares, hasta que hace varios años nos quedamos en Tango Porteño. Los años de la pandemia no se pudo hacer presencialmente. No, claro. Él, antes de morir, que murió hace 30 años, dijo, primero va a haber como un desierto, mucho silencio, pero después la gente va a venir de a miles, y todo exactamente se cumplió. Es más, la primera ayuda grande vino, después de haber muerto, de Italia, que es donde él nació. Voy a compartir algo con vos que me encanta de él, que es más algo que escuché de él que algo que le haya preguntado, porque la pregunta se la hice. ¿Cuándo se dio cuenta que tenía el don? Y me contestó, me di cuenta cuando no me di cuenta. Él era filósofo, se recibió de psicólogo para no ser perseguido, en fin. Entonces, en vez de decirte qué le preguntaría, te diría algo que él me enseñó y que lo tengo grabado. Todos los días nos podemos preguntar frente a los otros si queremos ser para ellos infierno o paraíso. Y te aseguro que si bien yo no lo hago todos los días al pie de la letra, más de una vez digo, a ver, en esta situación, hasta con la que me va a vender el pan, o el que me cruzo en el colectivo, o la persona que depende de mí, porque de nada vale la gran caridad si vos tenés a una persona trabajando en tu casa y no la tratás bien. Entonces vos, para el que te cruzás en la calle, ¿vos qué querés ser, infierno o paraíso? Y todos los días, 10 veces por lo menos, tenés esa opción. Está en tus manos. Gracias, Silvina, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. ¿Paño? Qué hermosa, Silvina Chediak. Muchísimas gracias por esta nota. Y para quienes se preguntan cómo pueden colaborar con la obra del padre Mario Pantaleo, recuerden que el próximo 14 de noviembre está la cena del padre Mario, ¿sí? De esta obra tan importante allí en González Catán. Pueden colaborar comprando entonces una entrada a través del WhatsApp que estamos compartiendo allí en el Graph con todos ustedes. Y si no es a través del WhatsApp, también a través de la página web que es padremario.org. Y si no pueden comprar una
una entrada, porque no llegan económicamente o porque no pueden ir o quieren colaborar de otra manera, cualquier granito de arena ayuda, ¿sí? Así que cualquier mínima ayuda es fundamental para esta obra, con lo cual pueden ingresar a la web y participar en el padrinazgo, colaborar, ser voluntarios también, y aquellos que quieran visitar la obra, que es bellísima y que realmente involucra a muchísimas personas, forma una comunidad entera allí en González Catán, de solidaridad. Es una red impresionante. Pueden ir a la obra del Padre Mario y conocer los diferentes programas y conocer, por supuesto, parte de la estructura de las escuelas, de los talleres y demás.